La Libertad Avanza desembarcó en Uruguay. El partido de Javier Milei va a tener una versión charrúa aquí en nuestro país. Se inscribió en la Corte Electoral y quien es su líder es Nicolás Quintana, que hoy nos acompaña aquí en Arriba Gente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué alegría estar con ustedes. Gracias por invitarme. Un gusto recibirlo. ¿Qué vínculo real tienen con Javier Milei? Bueno, Javier Milei es un faro para nosotros. Yo siempre lo digo, esto no me canso porque además hay muchísimos seguidores de Javier Milei en Uruguay. Yo no sé si Javier Milei hubiera sido candidato a presidente en Uruguay, hubiera ganado Or si se fuera uruguayo, porque tiene una troja de seguidores. Para nosotros es una guía. Viste que cuando vos vas en el barco, si vas hacia la luz de la guía, te chocas con el faro. Tú tenés que ir a puerto, a buen puerto. El puerto de Uruguay es el puerto de Uruguay y el de Argentina es el de Argentina. Tenemos nuestra visión, nuestro estilo, nuestra forma de ver las cosas, pero lo tomamos como una inspiración. Además estamos viendo los resultados increíbles que está logrando Milei en Argentina y los queremos para Uruguay. La admiración no significa un vínculo real. La pregunta es, ¿qué vínculo real tienen con el partido argentino? ¿De contacto, de intercambio? Hay coordinación, lo vimos en la conferencia de prensa que hicimos, con los saludos que recibimos, que sí hay un contacto, hay una coordinación, hubo varias conversaciones que mantuvimos y que determinaron que vimos que hay buena disposición a empezar a intercambiar, porque hay que entender algo, la izquierda coordina internacionalmente. Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla, esto es lo que se sabe público y en privado coordina más todavía. Bueno, la Libertad también se coordina. Con Argentina, por supuesto, pero con Bukele, con otros referentes en el mundo. ¿Tuvieron contactos con integrantes de la Libertad Avanza Argentina? Sí. ¿Reuniones con ellos? Bueno, vamos a ir a Argentina a tener reuniones con ellos. Lo tenemos agendado, vamos a ir a El Salvador también para hablar con Bukele. Son momentos que espero con mucha expectativa. Sobre todo para la selfie. Claro, la selfie con Bukele. Para que les pasen pero me muero, yo soy fan de Bukele, soy fan de Milei, quiero una selfie. Yo, además de esto de la libertad, soy fan. ¿Qué voy a hacer? Quiero la selfie y quiero charlar. Y el ser fan, ese espíritu, ¿no? Como más efervesciente, pasional, ¿no tiene miedo que de algún modo a la hora de proponer, de liderar este partido, de generar una agenda que pueda ser de posibles políticas públicas, de algún modo le deje no ver con claridad las cosas que necesita el país? El único peligro para el Uruguay de esto es que suceda lo que está sucediendo en Argentina. Un ciclo totalmente virtuoso, donde aplacó por completo la inflación, donde en un año Argentina da superávit. Lo que podemos hacer en Uruguay si Argentina en un año dio superávit. Milei demostró, y esto es muy importante porque nuestra referencia es Milei, pero la referencia de Milei son las ideas de la libertad. Por ende, nuestras referencias son las ideas de la libertad. Son las mismas ideas que quitaron a la humanidad de la pobreza endémica en la que vivía. Son las mismas ideas que hicieron que las sociedades se desarrollen, que exista la república, que existan derechos, que exista todo lo que vemos acá. Son las ideas de la libertad. Por ende, aplicarlas acá, el único peligro que nos va a traer es que nos convertamos en un país de primer mundo. Y vamos para eso. ¿Usted cree que la idiosincrasia de la sociedad uruguaya acepta un estilo Milei, un partido como Libertad Avanza, que la sociedad uruguaya está preparada para eso? Bueno, ya existe el Partido de la Libertad Avanza y eso es todo un testamento de un momento del Uruguay. Yo creo que más que si estar preparado o no, el Uruguay está listo para escuchar estas ideas y comenzar a dar esa batalla cultural. Lo que yo creo que el Uruguay... Mira, vamos a hacer un análisis político-electoral del uruguayo. Fíjate lo que pasó en las elecciones municipales en las que se presentó Edgardo Novick. Le terminó ganando una candidata importante, con una gran base y estructura como Lucía Topolansky. Esto pasó hace un tiempo, capaz que la gente no se acuerda, pero Novick le ganó a Topolansky. La gente vio en Novick algo, y ese algo era que distinto, por fuera de la política. Luego no lo acompañó porque lo conoció, no le cerró, pero terminó acompañando a Manini en un gran porcentaje, un perfil completamente distinto, pero lo mismo, viendo por fuera de la política. Lo conoció, no le agradó, lo dejó de acompañar y apareció Salle, ¿verdad? Entonces hay un grupo cada vez más grande del Uruguay que dice, me estoy dando cuenta que me están jodiendo acá,
que acá hay algo que está armado, y está armado en mi contra. Que yo pago, y hay otros que viajan, y resulta que me entero que se roban los viáticos, resulta que me entero de que hay una tramoya por los cuales los parásitos de la política limpian de impuestos el dinero que ganan, dorándoselo primero al partido y luego el partido se lo da por abajo de la mesa. Se van enterando las pequeñas jodas de la política, los tongos, los ministerios al pedo, las oficinas de género en Inumet para hacer, en vez de pronósticos del temporal, ver si el temporal se autopercibe masculino o femenino. Todos millones y millones de dólares gastados. La gente dice, bueno, acá está pasando algo y esto hay que pasarle una gran y hermosa motosierra. Está bien, Quintana, pero para incidir en la vida de la gente a través de la política, porque en realidad también ustedes critican la política, pero lo hacen desde adentro, después lo podemos conversar. Sí. Habla de Edgardo Novic, no está más en política. Su partido casi que desapareció. Habla de Cabildo Abierto, que tuvo una caída estrepitosa de votación, de acompañamiento de la gente y demás. Sí. Usted, por ejemplo, intentó fundar el Partido Uruguayo, no llegaron los votos, no pudo ni siquiera seguir adelante con eso. Habla de ejemplos que llegan como para dar una respuesta a la política que la gente no está encontrando, pero ninguno tuvo luego la posibilidad de seguir y de impactar en la vida de la gente. Novic no está, Manini no está, pero la gente que votó a Novic y Manini sigue estando, y sigue estando molesta. Te ves una precisión anterior. A ver. El Partido Uruguayo, yo lo integro cuando me retiro antes que se formalice. Nunca se registró como Partido Uruguayo, se registró como Unión para el Cambio. Ese fue el partido que llegó a las elecciones y creo que no pasó el mínimo de los votos. Yo no integré nada de ese proceso. Lo que yo hice fue ser el vocero durante unas semanas y tengo las entrevistas que le estoy subiendo en mi perfil de X, donde hablé de las ideas de la libertad. Ya en el 2011 no existía la revolución liberal, el faro que hoy es Javier Milei, pero yo veía que por ahí iba un futuro para el Uruguay. Por supuesto que esto fue hace mucho tiempo. Yo creo que la gente sigue estando, la que votó Novic, la que votó Manini. ¿En qué se parece Manini con Novic? Se parecen que la gente se parece. Está desesperada la gente y necesita un cambio. ¿Pero un cambio de qué? ¿Un cambio de poner un partido, sacar otro? No. Se dan cuenta de que hay algo de base que está mal con el sistema, que no hay libertades, que estamos presos del socialismo, que no hay libertad o muerte, o más bien hay muerte y no hay libertad, como dice en el pabellón de los 33. Ahora, ¿no es muy pronto para lanzarse en esta campaña y hablar de cambio cuando recién arrancó el gobierno? Es tarde. ¿Es tarde? Sí, muy tarde, sí. Tendremos que haber arrancado, yo tendría que haber arrancado con esto mucho antes, una autocrítica que me hago. Intenté armar grupos en partidos tradicionales o partidos nuevos o dentro de la coalición republicana buscando cambiar las cosas y me di cuenta que es un sistema que está diseñado para que nada cambie. No debía haber hecho eso. Igual no me arrepiento porque entendí que era lo mejor. Lo que hay que hacer es fundar un partido político nuevo, desde cero, hacerlo bien e intentarlo. Ahora, Quintana, usted habla, a ver, con los argentinos somos muy parecidos pero muy diferentes a la vez. Y usted utiliza términos relativamente parecidos a los que originalmente utilizaba Milei, ministerios al pedo, parásitos, señala... ¿Usted cree que la casta... ¿Pero usted cree que eso permea en la sociedad uruguaya? ¿Que al uruguayo le gusta ese tipo de cosas? Bueno, el primer indicador es que la casta tiene miedo, y te lo puedo demostrar. A ver. En la Corte Electoral ahora hay una denuncia del Partido Colorado con ampliación. Es decir, lo denunciaron a la creación de la Libertad Avanza y pasado el tiempo ampliaron esa denuncia bajo pretextos de injerencia extranjera en la soberanía nacional. Me da gracia un dirigente que está perfectamente bien con que la Agenda 2030 le marque los tantos a todos los gobiernos de Uruguay. Eso no es injerencia extranjera, pero crear un partido y ponerle un nombre que es el mismo de un partido en Argentina, únicamente eso ya es una injerencia extranjera. Parece que viene Milei y se sienta acá a gobernar en Uruguay. ¿Por qué no elige otro nombre? Porque nos encanta el concepto de la libertad. Pero se lo puede interpretar como una especie de sucursal de Milei en Uruguay, ¿o no? Mira, la verdad es esta. Si la gente se copa con la idea de la libertad avanza
y lo quiere ver como una sucursal, lo quiere ver como un partido político charrúa, como dijiste, la versión charrúa, como lo quiera ver, es irrelevante. Mientras se empiece a enamorar de las ideas de la libertad. Acá lo central son las ideas de la libertad. Vuelvo a la pregunta, ¿usted cree que a la gente le gusta que le hable de casta a los políticos, que hable de parásitos, que hable de ministerios al pedo? Mira, a la gente le encanta saber lo que vamos a hacer. Vamos a pasar una gran, enorme y bella motosierra por esos ministerios al pedo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo puntual de un ministerio que le vamos a pasar la motosierra. Ministerio de Medio Ambiente. Es un ministerio que crea la coalición republicana y todo lo vimos públicamente que era para cumplir con sus cuotas internas y sus pesos y contrapesos. Ahí tenía que ir un ministro colorado. Crean toda una estructura ministerial, millones de dólares que estamos gastando todos los contribuyentes que nos roban con los impuestos para aprobar una ley del sorbito. Vayamos a lo técnico, el problema del agua que tiene el Uruguay, ¿quién lo soluciona? Mira, esta es la pregunta que se presenta siempre que empezamos a hablar del tema del Estado. Y el Estado, acá en La Libertad Avanza, primero es una alianza entre liberales, libertarios, patriotas y conservadores. Y dentro del mundo de la libertad, ¿cómo se maneja el tema del agua? Es que fue tu pregunta. Tiene 50 paradigmas distintos. Entre los que creen que el Estado tiene que ser más grande, un poquito más chico. Sí, y esto es importante porque yo estoy acá hablando en representación de La Libertad Avanza. Y tenemos muchos paradigmas. Hay algunos que dicen que no tiene que haber ningún tipo de Estado. Hay algunos que dicen, bueno, Estado, seguridad y justicia. Pero el caso del agua es como el caso de las rutas. Es como otros casos donde uno dice, che, ¿y esto cómo se hace si no existe el Estado? Bueno, lo hacen los privados y de hecho se hace en otros países, los privados lo hacen. Privatizar. Claro, pero además no solamente privatizarlo. Fíjate los casos de éxito que tenemos acá. Tuvimos un presidente liberal nosotros, que fue Jorge Valle. No tenemos que pensar liberal cómo sería. Es muy distinto a libertario igual, ¿no? Me parece que bueno, ahí conceptualmente por eso dije liberales, libertarios y tenemos diferentes... Buen punto, tenés razón. ¿Tá? Y hay diferentes formas. Jorge Valle, digamos, no creo que pueda ser visto como un libertario. La Calle se entiende como un liberal. Bueno, tenemos también a Luis Alberto Lacalle, el padre, el hijo no. Calle Pou no. No, claro, él mismo dijo que no. Él es orgullosamente tibio, se definió de alguna manera como vallista. Eso no tiene nada que ver ni con la liberal ni con la Libertad Avanza. Gobernó 5 años y más o menos se mantuvo todas las políticas que criticamos de la izquierda. Pero no quiero eludir la pregunta que me hiciste, que es muy buena porque es una pregunta de principio, ¿tá? Que tiene que ver qué hacemos con los grandes temas. Pensemos lo que pasó con Antel. La increíble revolución que se dio en este país, que permite que todos tengamos teléfonos de primer nivel, que tengamos buenos precios competitivos con la región, porque hubo un presidente como Jorge Valle que tuvo la visión de hacer una reforma. ¿Es la reforma liberal perfecta? No. ¿Es la reforma que está en la primera carilla del manual libertario? No. Pero es la que nos posibilitó que Antel pueda competir con otras empresas privadas y los beneficiados somos vos y yo. Quintana. Y Antel también, que es la primera empresa ahora. Ministerio de Ambiente, afuera. Motosierra. ¿Qué más? Bueno, tenemos que analizarlo con los equipos técnicos, ¿no? Pero te tiro otro, porque no te quiero eludir ninguna pregunta. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me imagino que hay gente mirando en casa y dice, bueno, pero si este hombre llega al poder, yo me quedo sin trabajo. ¿Usted qué hace con esos funcionarios públicos? Al contrario, nunca... Mirá, cuando empiezan las ideas de la libertad es que vos puedas elegir entre un trabajo bueno, otro muy bueno, uno excelente. La libertad no es lo que pasa en Uruguay, donde no hay laburo y donde la gente... ¿Vos te acordás cuando hicieron...? ¿qué harías con los funcionarios públicos? Esa es la pregunta concreta. Voy a eso, pero ¿vos te acordás cuando hubo una propuesta de trabajo que era el mejor trabajo del mundo, que vos vivías en una isla paradisíaca y cobrabas cientos de miles de dólares y se presentaba gente de todo el mundo y se presentó menos gente que para servir café en el Palacio Legislativo en Uruguay? A ese trabajo paradisíaco. Bueno, ese es el sueño de ser funcionario público, porque no hay libertad para otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos con los funcionarios públicos? Vamos por partes. Lo primero es pasar motosierra. Si yo no digo esto, le estoy mintiendo a la gente. Vamos a pasar motosierra. Vamos a pasarla por el medio ambiente. Vamos a pasarlo por el Mides. Motosierra. Se acabó de darle la guita a la gente que no labura. Motosierra. Se elimina el Mides. Motosierra. Se elimina el Mides. Motosierra total. Así no solamente se elimina, le paso la motosierra. Pero los planes sociales a la gente que labura
se mantienen, porque la ética de la emergencia, que es un principio liberal, exige que nosotros no podemos dejar a la gente en la calle. Me seguís sin contestar, ¿qué hacemos con ya los sigo, funcionarios? vamos, pero lo que pasa es que hay que llegar por partes. Lo primero es cortar el gasto, porque después de que cortamos el gasto generamos el margen ¿para qué? Para bajar los impuestos. Mientras hacemos eso, desregulamos la economía. ¿Sabés por qué no hay trabajo? Porque hay regulaciones en el trabajo que no te permiten laburar. Cuando las empecemos a desregular, bajemos los impuestos, los empresarios van a decir, opa, o sea que yo puedo contratar ahora, sí, y puedo pagarlo justo, sí, no tenés que pagar 2 veces y media lo que te sale el funcionario. Ah, bueno, y vos me vas a estar cobrando impuestos, no, el fruto de tu trabajo te lo vas a poder quedar, lo vas a poder reinvertir, invertirlo en tus funcionarios. Bueno. Ah, bueno, entonces voy a contratar el doble. Contrato el doble, produzco el doble, no tengo a quién venderle. ¿Por qué no vas a tener a quién venderla? Tengo una fábrica, supongamos. No, el mercado se ajusta se regula solo. Solito y divinamente. Te voy a poner un ejemplo de eso. Igual me seguís sin contestar lo de los funcionarios. No, ya te dije, van a trabajar en mejor condiciones en el sector privado. Vos como regente del Estado los dejarías sin trabajo. Después confías en que el libre mercado los tome y les dé un espacio para trabajar. Te quiero poner un ejemplo del mercado que lo pongo entre paréntesis. Eso, vamos al tema de los funcionarios públicos. Pasamos la motosierra, eso quedó claro, y tiene que ser así. Nos tenemos que sentar los equipos técnicos a ver cómo se llevan adelante todas esas reformas. Porque, por ejemplo, Milei llega al gobierno y está en desacuerdo con el cepo del día 1, pero lo retiró en abril. Hay un proceso que se tiene que dar, donde tenemos que pensar con inteligencia qué hacemos con la gente que se queda sin trabajo. La respuesta tiene que ser, vamos a hacer algo. ¿Ah? Algo tenemos que hacer, ¿sí? No sabes qué. Porque no hay economía libre. Por ende, yo no puedo quitarle el laburo a esa gente y dejarla desamparada. Yo tengo que tener una solución para esa gente. ¿Ah? Y la tenemos que pensar, la tenemos que tener para las próximas elecciones, sin lugar a duda. Y hay muchos paradigmas. Tomás una decisión política de eliminar ministerios, pero después lo que haces es asistencialismo para darles una solución a esa gente que queda sin trabajo de una decisión que asistencialismo de ninguna manera. ¿Y entonces qué sería? Porque... Ya te dije que sin laburo no hay planes. Entonces, ¿cuál es la motosierra? Pasamos la motosierra y no queda nada. Así de fácil. Pero está bien, pero el gasto, por ejemplo, en los salarios de toda esa gente. Vamos de nuevo. Pasamos la motosierra por el ministerio, lo que no va a quedar es una estructura que no sirve para nada y parasitaria. Ahora, eso no significa que cuando tú pases la motosierra se caiga todo y vos no tengas que hacer con las cuestiones. Cada acción que vos tomás la tenés que pensar, meditar, planificar. Acá estamos hablando, digamos, en lo conceptual, a 5 años de las elecciones, sin un plan de gobierno, eso lo tengo que tener perfectamente definido. Pero muchas de esas cosas las define el mercado. Les voy a poner el ejemplo que les quería poner. Lo vivimos en la pandemia. En un momento, la Organización Mundial de la Salud previamente nos dijo que no había que usar tapabocas, luego nos dijo que si no usábamos tapabocas éramos salvajes. Entonces, en ese momento, la gente fue desesperada a buscar un tapabocas. ¿Se acuerdan, no? Y se acuerdan lo que nos encontramos, un tapaboca a 1.500 pesos, 1.300 pesos. La gente pidió regular los precios de los tapabocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Como había una gran demanda por tapabocas y había pocos tapabocas, aumentó el precio de los tapabocas. Con el tiempo, los empresarios vieron de que había demanda de tapabocas. ¿Y qué hicieron? Importaron tapabocas. Entonces, la demanda, que fue la misma, y además fue bajando porque la gente iba comprando su tapaboca, encontró que la oferta aumentó exponencialmente. ¿Y qué sucedió con el precio del tapaboca? Y comprabas una caja de 50 por 15 pesos en cualquier esquina en un puesto irregular. Ese es el mercado. ¿Y eso es aplicable a qué? Eso es aplicable a todo, absolutamente todo. ¿A la demanda de trabajo también? Y lo que es importante también, a todo. Y lo que es importante que se entienda es, vos me estás haciendo una pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo otro? La gente tiene que entender de que yo no soy Dios, que yo no puedo tener la solución a los problemas de la gente, ni a los problemas del laburo, ni a los problemas del país, ni de la economía. Que tienen que divorciarse de ese concepto falso, que lo tienen los chorros de la política para seguirnos robando y que es el mercado. Le guste o no le guste más a la gente que cree en el Estado y en la intervención y el aplastar la libertad de la gente, es el mercado que el único que puede cometer errores y aciertos y en el plazo del tiempo, y bien corto, ajusta todo en la mejor condición que se puede. Nicolás, vamos a tener seguramente otras oportunidades para conversar con vos. Brevemente te pido que seas muy breve. ¿Estás armando equipos? Por supuesto. ¿Estás tú solo por ahora? No.
No, estamos con el Partido Libertario, que ya forma parte de La Libertad Avanza, y estamos formando equipos técnicos en muchas áreas. Le vamos a incluir qué hacer con el agua al equipo técnico para traerte una respuesta bien completa. Bueno, Nicolás Quintana de La Libertad Avanza, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.